Buenas tardes. A todos les agradecemos su atenta participación a este evento. Me siento muy honrada de poderles dar la bienvenida a cada uno de ustedes, alumnos y profesores que nos acompañan en esta actividad, que pues es bien importante. Este evento académico interinstitucional que se llama Los Bibliotecarios y las Bibliotecarias de Babel. Es muy importante esta actividad porque tenemos el privilegio de estar pues varias instituciones de nivel medio superior, como es el Colegio de Ciencias Humanidades Plantel Naucalpan, CECIT número 2 vocacional 2 así lo conocemos, y el Colegio de Bachilleres Plantel 5 que es sede en esta ocasión de este programa. Es muy importante, somos instituciones hermanas de educación media superior y que tenemos la intención totalmente de incidir en la formación de jóvenes que van rumbo a la vida universitaria. Entonces, este tipo de proyectos y actividades son bien importantes para su desarrollo. Y me congratulo de que estén aquí, por supuesto, como ya lo mencioné, representantes de estas instituciones. Tenemos a el maestro Miguel Zamora, que es el coordinador de la biblioteca del CCH Naucalpan. El maestro Josué David Sánchez Hernández, el matemático ahora con máscara, pero está aquí con nosotros también. Él es el tenemos a la maestra Berenice Ríos, que nos acompaña del CECIP número 2. Por supuesto, de casa, pues el maestro José Antonio Rivera, que y tenemos a Carol Sánchez, que es una alumna de segundo semestre que con mucho ánimo quiso participar también en esta actividad. La señora Rosalba Santana López, también soy profesora del área de lenguaje y comunicación, y le voy a dejar la palabra al maestro Miguel Zamora para que él nos comente algo más acerca de este proyecto. Gracias. Pues muchísimas gracias a todos ustedes por recibirnos aquí en su plantel eh, hermano de CCH Naucalpan, conocido como el Bacho 5, y también la Boca 2. Como bien lo dice la maestra Rosalba, este proyecto va en el sentido de favorecer y fomentar la cultura de la lectura y que sea una lectura recreativa, ¿no? Digo, sabemos que muchas de nuestras asignaturas curriculares tienen ese enfoque de mandarnos a leer cosas. Y hay veces que ya estamos hasta acá de leer esas cosas, pero bueno, hay muchas cosas trasfondo de que nos manden o nos inviten a leer ese tipo de textos. Cada una de las asignaturas tendrá ahí su toque particular, pero bueno, como bien lo dice la maestra Rosalba, nosotros venimos de SSH Naucalpan, en donde tenemos un programa casi quincenal. Algunas veces por ahí se nos van unas fechas, pero tratamos de hacerlo lo más cercano posible, en donde lo denominamos las y los bibliotecarios de Babel. ¿Cuál es el objetivo primordial de este programita que tenemos? Pues básicamente es el fomento a la lectura y la divulgación de colecciones bibliográficas, ¿no? Pero queremos aclarar algo en particular. Por lo regular, cada sesión que tenemos, promovemos la lectura de un libro o de un texto distinto para hacer el análisis, la lectura, la interpretación. Pero aquí es donde nosotros ponemos como el punto de nuestro programa, que no nos vamos tanto como a la reseña del texto. Digo, sí lo tomamos como argumento, obviamente, pero vamos más para las interpretaciones que le da cada uno de nosotros, porque como bien lo sabemos, pues cada uno de nosotros tenemos una formación totalmente distinta y esta formación nos hace tener
muchas miradas diversas, desde que son la mirada de los alumnos, el contexto que ustedes están viviendo, toda la parte familiar, de amigos, la formación académica, así como nosotros, el rol que nosotros jugamos como padres, como hijos, como hermanos, y todo esto va marcando la lectura. Entonces, gran parte de lo que hacemos nosotros en este programa, pues es eso, ¿no? Fomentar la lectura y además que haya este intercambio de interpretaciones. Eso va a ser fundamental. Aquí nadie está bien y está mal. Simplemente vamos a hacer una interacción entre nosotros, vamos a dar nuestro punto de vista inicial de lo que fue para nosotros esa primera interpretación. Alguno de ustedes va a poder participar, esperemos que sea la gran mayoría, y pues la idea es esa, ¿no? Que no se quede como en un monólogo, sino que haya una interacción entre ustedes, alumnos, profesores, funcionarios, y entre nosotros, que en este momento estamos tantito de este lado como panelistas, pero pues la idea es que todos participemos y vuelvo a repetir. Una palabra que me gustó muchísimo, nosotros escuchamos, pero no juzgamos. La maestra Bere en nuestra sesión anterior nos lo dijo muy atinadamente y la verdad es que me gustó esa frase y nos quedamos con ello, ¿no? Quiero comentarles también que esta actividad nace a partir de manera itinerante, a partir de la Comisión Interinstitucional contra la Violencia. Nosotros desde las bibliotecas, desde la parte de la cultura, la parte de los libros, pues queremos hacer algo en contra de las violencias que se están generando en toda nuestra sociedad. ¿Qué es lo que buscamos? Tener una cultura de paz. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Pues con la lectura, el fomento a las cuestiones artísticas, académicas y que nosotros hagamos ese cambio importante en cuestión de meramente la violencia, ¿vale? Entonces, ya queremos que esa parte desaparezca, obviamente no depende totalmente de nosotros, sino es multifactorial, pero que de nosotros como formación integral empecemos con esa cultura de la paz. Y ese es el objetivo, ¿vale? Fomento a la lectura, cultura de paz, ¿vale? Bueno, lo que vamos a hacer ahorita, o la dinámica que vamos a tener, es aquí nuestra alumna Carol Sánchez, hermana de nuestro matemático, ¿no, no es cierto? Se acaban de conocer. Bueno, pero eso no quita que no sean hermanos, profesor. Pero bueno, no es cierto. Nos va a dar una breve reseña de lo que es el texto. En esta ocasión elegimos La vegetariana de la autora Han Kang, que como bien lo saben fue premio Nobel de literatura el año pasado, en el 2024, ¿no? Y entonces vamos a hacer esta pequeña intervención con esta lectura. Entonces, pues le damos un fuerte aplauso a Carol y les cedo el micrófono. Bueno, sí. Para mí la vegetariana de Hakka nos transmite a todavía la sociedad surcoreana de hoy en día. Desde mi perspectiva, lamentablemente hoy sigue siendo un poco machista. Lo que me gusta del libro es que no es narrado por la protagonista en ningún momento. Siempre se nos da tres puntos de vista de personas que están en la vida de la protagonista, pero nunca vemos qué es lo que realmente pasa con la protagonista. Cuando realmente podemos verlo es a través de fragmentos, pasajes o pequeños sueños, bueno, o pesadillas que tiene la protagonista. Ahí se nos da el por qué ella deja de comer carne, ya que para ella estos sueños son grotescamente muy fuertes, reales, y la hacen dejar este hábito que podría ser muy normal para todos. Lo que a mí me gusta del libro es que también plantea todo, si se deja de hacer algo, especialmente si una mujer lo deja de hacer, es mal visto. Aquí la protagonista inmediatamente cuando deja de comer carne,
tiende a ser mal vista, a ser señalada, pero yo siento que al dejar de comer carne, ella está dejando todo lo que era antes de esta decisión. Me gusta cómo la autora en su narrativa puede ser muy cruda, pero a la vez muy poética. Me gusta cómo hace esa transición muy hermosa, porque hay fragmentos en los que te hace sentir realmente todo, pero a la vez puede ser tan hermoso de leer. Me gusta cómo nos plantea también preguntas sobre esto. ¿Qué tan naturalizada sigue siendo hoy en día la violencia, el abuso? En el capítulo 2, ¿a qué límite se le puede llamar arte al arte? Y, y bueno, esa ya sería toda mi reseña. Pero si alguien quiere opinar, agregar algo más, si opinan, pues la maestra o quien los haya invitado seguramente los va a pasar con 10 en todas las tareas. Aunque yo creo que es una buena oferta. Buenas motivaciones. Buenas motivaciones, quieren agregar algo más, pero vamos, todo es aceptado. Como dijo la maestra, no se juzga a nadie, son tus comentarios personales. Y sus opiniones, entonces, si no, alguien les voy a dar el mensaje. Damos tiempo en lo que se va soltando nuestro público y nuestra audiencia. Vamos a darle oportunidad de que empecemos con los argumentos que cada uno de nosotros participantes vamos dando a la socialización de esta actividad, y a lo mejor en algún momento ustedes pueden coincidir con nuestro punto de vista o totalmente lo contrario, pueden decir, yo considero que es todo lo contrario y bla, 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 dar siempre una crítica con argumentos, ¿vale? Entonces, pues, voluntarios de la mesa, ¿quién? ¿El maestro Josué? Perfecto. Bueno, le están dando primacía a los familiares, ya pasó Carlos, va a decir que... Bueno, entonces me entendió que todos más o menos, me comenta la maestra Rosalba que tuvieron acceso a este texto, muy genial. Nosotros nos vamos a concentrar en ciertos puntos y les vamos a presentar ahí lecturas personales con la finalidad de pues, que ustedes lo contrasten, lo apoyen, o a lo mejor nos compartan, yo viendo lo mismo que usted, pienso otra cosa. Y a mí, fíjense, ya que estamos centrados todos en el libro, a mí me gustaría empezar por el final, que era mi último comentario, pero siento que voy a empezar por ahí. Y es que la pregunta que yo me hice en este libro es, ¿cuál es el mal? ¿Qué tipo de enfermedad padece Jeonji? Uno podría decir que la primera enfermedad o el primer aspecto de su padecimiento es un padecimiento físico porque ella deja de comer. Uno podría decir, pues, algún problema ahí de bulimia o anorexia, maestro. Y en efecto nosotros vemos que hay cambios en su físico, ¿no? Ella empieza a perder todos los signos de la feminidad y su familia empieza a preocuparse por ella. Pero hay un momento en donde yo creo que más que una enfermedad física, lo que le sucede a Jeonji es algo más interesante porque tiene ella un brote psicótico, o sea, o algo así parecido, dirían los psicólogos y las psicólogas, si alguien aquí, porque cuando ella es forzada por sus padres a que estamos muy preocupados, Jeonji, ya come por favor, te vamos a meter la comida al freezer. Yo que soy tu papá y soy el que manda, te voy a dar de comer. Y ella se enoja mucho y lo primero que dice es, no me van a hacer caso, entonces me muero. Y se corta las venas, ¿no? Entonces ese es un pasaje al acto, digamos, es algo que sobrepasa ya un conflicto que pensaríamos que solo es físico. Pero también, esto les digo como propuesta, pero también como pregunta, me parece que es pues un mal que tiene que ver con el inconsciente, es un mal que es psíquico, además de físico, porque se recordarán ustedes que todo lo que ella nos puede decir de su mal, cuando platica con el malvado de su cuñado, dice, no, pues fíjate que no te puedo decir muy bien por qué estoy en esta situación, pero la verdad es que tiene que ver con mis sueños. Yo sueño cosas muy feas, carne colgada, a veces siento que mato, no sé si me mataron,
comiendo carne siento que la carne se vuelve pedazos de cabello y que me atraganto y no puedo hablar, esto es una cosa muy angustiante. Pero no te puedo decir más que hay una serie de sucesos que ocurren mientras yo estoy dormida y que es lo que me atormenta y eso hace que yo deje de comer. Lo cual nos parece muy raro que alguien por un sueño deje de comer. Sin embargo, y esta es la tercera interpretación del mal de Jung-ji, a ver qué les parece. Creo que Jung-ji también tiene un malestar, que así para decirlo de manera muy elegante, podríamos decir que es un malestar metafísico, porque algún desacuerdo tiene Jung-ji con la estructura de los seres humanos que parece que ella está completamente en desacuerdo. No estoy de acuerdo, como mencionaba Carol, con la forma en que la sociedad está aislada, con la forma en que las mujeres somos concebidas y que somos alimentadas, y no estoy conforme con algo que tiene que ver con el orden de no comer. Y fíjense que el punto importante de su enfermedad de Jung-ji, que quiero traer aquí a la mesa, es en esta escena, el capítulo 2, mencionaba Carol, donde Jung-ji y su cuñado tienen relaciones sexuales. Y me resulta muy interesante decir qué sucedió ahí. Jung-ji tuvo la decisión de tener relaciones sexuales con él, o es una víctima pasiva y fue consumida. Pensando en esta idea de comer o no comer, ese acto de Jung-ji fue su último consumo de la carne, porque se habrán dado cuenta que la carne en este libro pues no son las proteínas que dicen la biología, lo que nos dice nuestro entrenador en el gimnasio, sino algo cuyo significado es más completo y más complejo. Entonces, y yo me preguntaba, ¿qué pasó ahí? Es una escena muy extraña, porque parece que Jung-ji se crea una fantasía que medio funciona, porque recordarán ustedes que cuando el canalla del cuñado le dice, oye, fíjate que ya ves que yo soy un artista muy desinteresado de las cosas, sobre todo de las sexuales, ¿qué te parece si te pinto? Y le digo a un amigo que se pinte como flores, porque a mí me gustan mucho las flores, a mí no me gustan los animales, me gustan las plantas, y ustedes ahí se ponen ahí medio a abrazarse o a simular una interacción entre seres vegetales. Y ella lo hace, y recordarán que en esa escena el cuñado está completamente enardecido, y él quiere que ahí haya sexo, y el amigo se da cuenta de, este está medio enfermo, esto ya no es artístico, él lo que quiere es que tengamos relaciones sexuales, y no sé por qué fetiche tenga con las plantas, pero Jung-ji esa noche se va a su casa, y al otro día que despierta dice, tuve pesadillas, no sé por qué, en qué orden, eso que ha ocurrido en ese momento me ha curado. O al menos parcialmente, porque luego sus síntomas se detonan de manera más horrible. Ocurre que al siguiente día el cuñado dice, ay, qué bien estuvo esta Jung-ji, dice que sea todo, le voy a proponer que sea conmigo. Y entonces ocurre esta escena que es una de las más fuertes, y yo diría, y eso es lo que quiero compartirles, de las más perversas de la novela. ¿Por qué digo perverso, no? El término perversión, en términos clínicos, tiene que ver con las desviaciones que tienen en el camino nuestras pulsiones con respecto a su objetivo. Es decir, todos buscamos de alguna manera placer, aunque lo busquemos mal, a veces lo buscamos con dolor, a veces lo buscamos con violencia, pero al final de cuentas siempre buscamos esa satisfacción. Y en el camino, decía Freud, que es uno de los grandes estudiosos del deseo, decía, la pulsión siempre se desvía. Y el fetichista, por ejemplo, le viene muy bien eso. El cuñado parece estar en esa posición, porque no sé si les haya parecido eso, pero el cuñado trata de cubrir la sexualidad violenta, posesiva, de la sexualidad animal, cubriéndolos o pintándolos como si fueran vegetales. Intenta acercar dos mundos muy lejanos, porque la vida sexual de las plantas, pues discúlpenme, pero yo creo que si la subieran al canal de 3X de pornografía, nadie la ve, porque no contiene esos símbolos que tienen la marca de la sexualidad animal. O sea, piensen en la polinización, porque ahorita las plantas, que aquí veo que hay muchas, protestarán y dirán, no, sí tenemos vida sexual. Polinizamos, por ejemplo, ahorita pasa el viento, pasa una abeja, se lleva al polen y embaraza por ahí a alguien que nunca conocí. Pero eso no se parece en nada a la sexualidad como la ejercemos nosotros, con toda la carga de poder y simbólica que nosotros podemos hacer.
Sin embargo, el cuñado intenta hacer eso, acercar dos mundos que parecerían completamente diferentes, y yo cerraría mi comentario diciendo que esa perversión de hacer deseable lo que es indeseable es una perversión capitalista, porque lo que nos invita a consumir es, o sea, no se dan cuenta, a mí siempre me andan criticando que por qué no tengo un iPhone, es que ya te alcanza por un iPhone, yo digo, pero ¿por qué tiene tanto aquí que yo tenga un iPhone? Pues no es de mi interés, pero ¿por qué la sociedad nos obliga a consumir cosas que no son necesarias? Y me parece que el cuñado intenta hacer algo de ese orden. Quiero pervertir la sexualidad para que incluso la vida de las plantas se parezca a la vida sexual de las personas. Y eso a Yonji parece que le hace como por ahí un cortocircuito y hace que pierda sus pesadillas. Quisiera que ustedes pensaran, ¿por qué funcionó eso en Yonji? ¿Por qué se le fueron las pesadillas cuando recreó esa relación sexual de vegetales que se volvieron animales? Bueno, bueno, cada autor escribe su historia y cuando se reproduce en cada lector con historias diferentes, ¿sí? Y el libro, la lectura, es una puerta de conocimiento. Y a mí me da mucho gusto cuando la maestra Rosalba me invitó a participar, yo inmediatamente pensé en una buena alumna, ex alumna, que se llama Carol, y por aquí hay otra buena alumna que se dedica a otra cosa. Y me dio mucho gusto la interpretación que Carol le dio, el significado que dio, y una observación de una buena lectora. El libro está escrito en tercera persona, pero cuando el personaje principal, la protagonista, tiene sus pesadillas, ¿qué es lo que le da sentido a esta narrativa? Está hablando de primera persona. Fue una buena observación de una buena lectura, ¿sí? Y me da mucho gusto que entre mis alumnos y el colegio de bachilleres haya alumnos sonrientes. Claro, como la cantante de ópera famosa, ¿sí? Y entonces, esa es la intención de estas actividades. Mi lectura yo la tomé de otra manera. Es una línea del dolor, ¿sí? El dolor está presente en toda la narrativa del texto. Es el dolor de no pertenecer, el dolor de no ser reconocido. La novela empieza con una frase terrible de el marido está hablando de ella, de la protagonista, y dice, nunca me gustó, nunca me atrajo, nunca se me hizo bonita. Y me acuerdo que cuando yo les leía esta frase a mis alumnas, una de ellas dijo, a mis alumnas y alumnos, una dijo, ¿para qué la tenía ahí? Sí. Esa es la cultura del machismo. Pero ella, esta marginación no solamente se queda en el hecho de ser mujer, la marginación comienza y se va desarrollando porque ella nos va presentando la degradación de una enfermedad mental. Ahí se menciona en la novela que es una esquizofrenia, pero yo la vi más como una depresión. Ella va perdiendo el sentido de su vida y el sentido de la realidad y va dejando que esa depresión la vaya marginando y marginando. Después empieza la familia a marginarla, a someterla. Después es la sociedad y termina en un lugar terrible que es un manicomio, ¿sí? Y cuando un ser humano termina en el manicomio es que la sociedad, ¿sí? Y es una línea del dolor de no pertenecer. Cuando nosotros vemos a un vagabundo en la calle, no solamente es un marginado social, sino también tiene una enfermedad mental, ya perdió toda dignidad. Y es una novela muy bonita, aunque la trama es trágica. La novela es muy bonita porque es intimista. Es como, a pesar de cuando empieza a hablar el marido de ella, man de ella, es en un tono así, como cuando alguien conoce a fondo el ser humano del que está retratando, ¿sí? Por eso es intimista.
y es marginado todo el tiempo, todo el tiempo. Un enfermo mental es un ser marginado. En el segundo capítulo, yo no lo vi tan poético, yo lo vi como un aprovechamiento de una persona que está débil en su conciencia, en su forma de ser. Entonces el cuñado se aprovecha y por eso la hermana de la mujer sí. Pero es una novela muy bonita y cada novela tiene un lector diferente. Y también yo recuerdo unas palabras de un maestro de la universidad que decía, siempre hay una lectura para cada edad y cuando uno lee otra vez esa novela, si uno la leyera a través del tiempo, sería otra lectura diferente, porque tiene que ver con nuestras emociones, con nuestra experiencia de vida y con nuestra experiencia lector, ¿sí? Y yo les invito a que los alumnos la terminen, por favor. Es una novela, a pesar del tema que es terrible, sí es una novela muy poética en la forma que está escrita y desde la perspectiva de un ser humano que está reflexionando. Y entonces, pues sí los invito a participar, a seguir leyendo y a seguir siendo buenos alumnos, porque ustedes son muy buenos alumnos, los ejemplos están ahí. Sí, pero sí los invito a que sigan leyendo. Gracias. Bueno, como saben, los maestros y las maestras estamos aquí enfrente y algunas ideas ya traemos ahí preconcebidas, pero nos gustaría, ahorita con lo que han escuchado de Carol, de la participación del maestro José Antonio y de un servidor, alguien quiere comentar algo. O sea, a lo mejor dijeron, yo leí otra cosa, maestro, no sé por qué leímos el mismo libro y están hablando de cosas tan disparatadas. Alguien quiere comentar algo respecto a lo que hasta ahorita se ha tratado? Eso, muy bien. Vamos a pasarle el micrófono. Muchas gracias, maestro. Si puedes ponerte de pie y nos dices tu nombre para que te hagamos famosa, mira, ya está la cámara que ya te está buscando. Sí, se escucha. Ven pegaditos. Siguiendo con este tema de la psicología, a mí me parece que al principio podría considerarse más como un síndrome de estrés postraumático, el cual pues, se ocasiona por todo lo que vivió con sus padres y también, se podrá saber el por qué terminó esas situaciones, como el hecho de estar casada con alguien que realmente no la valora y que realmente no tiene pues consideración con ella, ya que puede llegar a sentir o querer sentir esa cariño o protección al tener a alguien ahí, a pesar de que sentimentalmente o emocionalmente realmente no se conozcan o no estén relacionados sentimentalmente. También en la parte de cuñado puede llegar también a ser una forma de intentar buscar esa protección en alguien más al saber que su esposo no se la da. El intentar sentirse mejor con todo lo que está pasando. También me parece muy curioso el hecho de cómo llegamos a sentir empatía por ella a pesar de que la narración no la hace ella y la hacen otras personas. Muy bien, un aplauso. Bueno, pues ya para que se suelten alguien más, si quiera ahí platicarnos las sensaciones que ha tenido hasta este momento, eso hay que... Entonces, ¿por qué no se sitúa en cualquier lugar? No es lo mismo dejar de comer carne en país que en otro. En este tipo de países orientales, la carne está muy cara. Y al ser caro la carne, representa poder.
Y el hecho de que ella represente dejar de comer carne también es una cesión de poder. Es el descenso a su locura y cómo ella pierde el poder total al dejar de comer carne. Porque además de que la sociedad la empieza a marginar, también, ¿cómo se llama? Pues empieza a perder también la lógica de sus acciones. Por ejemplo, cuando deja de comer carne y la quieren obligar otra vez a comer carne en su familia, ella decide perder la vida porque para ella representa otra posición de poder. En una sociedad donde ella ya perdió completamente poder sobre su persona, con un marido que la maltrata, con una sociedad que la juzga, y por el simple hecho de ser mujer también la juzgan muchísimo. Hay una parte que me gusta mucho, que es cuando les dicen que algunas mujeres intentan fingir demencia o que los espíritus las corroen para poder tener un poco de control sobre su propia vida, donde ellas incluso tienen el deseo tanto de tener poder contra su propia vida que prefieren decir que la controla alguien más para no perder su dignidad, pero sí poder decidir por ellas mismas. Y además de representar la carne algo como animal, como el sexo, también representa, como digo, poder. ¿Por qué lo digo? Porque en esos países la carne, al ser algo muy caro, solo se utiliza cuando alguien gana un logro, algo importante en su vida, solo se come en esos momentos. Entonces, por eso a mí me representa algo muy importante más allá de la sexualidad o el ser humano, porque la carne en sí, desde el principio, en ese lugar, es algo muy importante. Nada más se le olvidó decirnos tu nombre. Ana. Ana, muy bien, Ana. Un aplauso para mí. Oiga, y ahorita escuchando a Ana y retomando lo que decía el maestro José Luis, que decíamos, no parece ser que es la historia de la caída de un personaje en familia, en sociedad, físicamente, pero ahorita lo que decía Ana, ¿no les parece que también hay algún matiz de rebeldía de Jung-Ji? Es una pregunta que les haría, ¿no? Pero bueno, ¿alguien más que quiera comentar? Sí, ya va a levantar la mano, sí, sí. ¿No? Él hizo así. Eso. Me llamo Jennifer. Yo concuerdo mucho con las opiniones de los maestros. Básicamente, desde el principio, desde el capítulo 1, que el marido básicamente empieza a decir que no le atrayó nada, sí muchos causó la duda, entonces, ¿para qué se casó con ella? Al final explica que su esposa no era muy bella, pero tampoco era fea. Empieza a explicar que no tenía muchos dones, pero tampoco muchos defectos. Entonces, básicamente él dijo, si la vida me la trajo, con ella pues me caso. Otra cosa de lo que ustedes dicen de capítulo 2, que es donde el hermano como que abusa de esa debilidad en ese momento, es mucha como manipulación. Bueno, yo siento que es manipulación, aprovecharse de pues de que a sabiendas de que ella había dejado de comer carne, al igual tener relaciones con su esposo, porque ahí también en la lectura, si mal no recuerdo, lo menciona, sí fue como un abuso. Ah, otra cosa era que mencionan que la mujer, ella no seguía los estándares. En una parte de la lectura menciona el esposo que la mujer, o sea, no usaba sujetador. ¿Por qué? Porque se sentía incómoda. Pues nada más. Me gusta me sorprenden las alumnas cuando son buenas lectoras. Carol decía, solamente está escrito en primera persona cuando está hablando ella. Y luego, no sé quién de las dos mencionó la violencia del padre. Yo les digo a mis alumnos que cuando los papás fallan emocionalmente, esa falla nos va a acompañar toda la vida, no importa que la tengan. Si nos
los papás fallaron, dejaron un vacío emocional, porque ese vacío emocional lo vamos a arrastrar toda la vida y es lo que pasa a la persona. Esa violencia que vivió del papá, no solamente ella, sino también dice que del hermano, y ahí en la novela mencionan, es que el hermano tenía cómo reflejar esa violencia, siendo violento con nosotros, y el personaje principal no, ¿sí? Entonces, sí hay que relacionar esos detalles, esas buenas lecturas que me sorprende, también me sorprende lo que seguramente te investigó, que la carne allá es muy cara, y de verdad me da mucho gusto, y más cuando me hacen así. Muy bien, gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien más? O si no, pasamos con la opinión de la maestra Berenice. Ya hay una. Mi nombre es Valeria y pues me llama mucho la atención el cómo no solo lo que le está pasando a ella y le afecta a ella, sino también a su hermana. Cómo su hermana, a pesar de que descubrió a su esposo y a su hermana teniendo relaciones, no se dejó, bueno, o sea, se sintió culpable más por lo que le pasó a Yandy y siguió apoyándole en sus peores momentos a pesar de que ella también estaba pasando mal. Entonces, me sorprendió mucho el que ella se haya sentido culpable de que su padre haya golpeado y obligado, bueno, que haya golpeado a Yandy y no haya podido evitarlo. Y desde la infancia lo supe así y por eso no pude dejarla en sus momentos más vulnerables y a pesar de que pues su hermana le, ¿cómo se puede decir? La traicionó con la relación con su esposo, entonces me pareció muy interesante cómo no pudo dejarla a pesar de que ella también estaba mal, al punto de que pensó que iba a morir por lo que le pasó y que bueno, el doctor que la atendió le dijo que no pasaba nada, que solo tenía que tomar medicamentos o algo así, que se decepcionó de que no le pasaría nada, porque también un punto en el que la hermana se sintió tan mal que también se quiso morir, pero no dejó a su hermana tampoco, o sea, no dejó ni porque su hija estuviera mal, porque vimos que también el hijo de la hermana de Yanti, creo que se llamaba Inge, no dejó a su hijo, a pesar de que tuvo temperatura de 40 grados, y, o sea, siguió viendo a su hermana, también aunque su hija se estaba descoronando, y pues ya. ¿Alguien más? Bueno, pues a mí me llama mucho la atención que aunque somos dos culturas completamente pareciera opuestas, pues se puede reflejar, ¿no? Que mucha de la violencia que sufrió Yoye, pues muchas de las mujeres de aquí la viven, ¿no? Y cuando vamos haciendo la lectura, cómo menosprecia, cosifica y hasta cierto punto, pues pareciera insignificante, ¿no? Y él dice, bueno, que se siente cómodo, ¿no? En compañía de ella porque pues no aspiraría a algo más, ¿no? Incluso habla sobre sus genitales y que eso lo hace pues sentirse como ella ha cumplido los papeles que él esperaría, ¿no? Socialmente que debiera cumplir, ¿no? Incluso cuando empieza a observar el cambio es porque pues no hay camisa muy planchada, y siempre él asumía que el rol de mujer tenía que ser cumplido, ¿no? Y por mucho lo vamos viendo aquí en la sociedad. Y retomando un poco lo que decía el maestro, hasta donde ella finalmente nada más era una persona de servicio, ¿no? O sea, hasta qué momento la consumían como ama de casa, la mantenían como proveedora, como la que tenía todo en orden, y en el momento que sale de pues esos estándares que tenía que cumplir, pues entonces ya hay algo malo en ella, ¿no? Más allá de que estuviera teniendo un reflejo o un acto de rebeldía con, pues haciendo notar un poco su independencia, pues es como algo negativo, algo malo, ¿no? O sea, si en algún momento ahorita pues, nos cuestionáramos en que alguien dejara de comer carne, pues tal vez lo pensaríamos como que se quiso volver vegetariana o algo por el estilo, ¿no? Más allá de que tiene alguna situación negativa psicológica, emocional o que está pasando por alguna crisis, ¿no? Y entonces, pues a mí me lleva a la reflexión de qué tanto, o sea, es más allá de una cuestión de rebeldía o de verdad una cuestión
psicológica que le está afectando o hasta dónde una complicó la otra al grado de que al final, pues completamente, pues, si bien para uno pensaría que se despersonaliza e incluso está buscando irse por otros lados hacia el árbol y todo lo demás, pues hasta qué tanto su acto de rebeldía o de verdad es una rebeldía consciente en su silencio, ¿no? Que finalmente deja de hablar, deja de comer, deja de todo, pero pudiera ser también la parte en la que ella encontró la escapatoria tal vez para todas esas imposiciones, ¿no? En el segundo capítulo pues podemos ver que también el cuñado se sirvió de ella, ¿no? Finalmente no sabemos la interpretación de cada uno si tenía una fragilidad psicológica y fue abusada o también fue de esta parte de una decisión consciente de rebeldía a lo que no debiera hacer, como no debiera uno dejar de comer carne hacia la percepción de ellos, ¿no? Entonces, pues parte de lo que conforme vamos leyendo y releyendo esta novela, pues tiene mucho de dónde vamos sacando y con sus comentarios, pues obviamente nos llevan a otras posibilidades de pensamiento. Muchas gracias. Pues yo retomo algo de lo que ya he dicho. Justamente el comentario que nos dijo Ana, esto de la carne, yo lo pensé posteriormente, y yo les decía a los alumnos, ¿no? Cuando esta situación que pasa con el perro, ¿no? El que se lo comen, ¿no? Entonces yo les decía, recuerden que ellos pues comen perros y gatos, ¿no? Todavía hasta el día de hoy lo consumen ya en menor grado, pero es así, y justo el comer carne es un símbolo de estatus, ¿no? O sea, porque ellos sufrieron hambruna por las guerras, por esta situación de pobreza extrema, y es como el ya poder tener esa posibilidad, ¿no? De gastar, de pagar por algo que ya no sean animales domésticos, digámoslo así, de otra categoría, pues para ellos ya es un símbolo de poder, ¿no? De decir, ah, pues yo tengo la facultad. De hecho, vemos nosotros, yo les decía a mis alumnos, cuántos platillos mencionan, ¿no? O sea, todo lo que menciona y esto, y me lleva justo a esta parte, ¿no? El maestro decía el dolor de no pertenecer. O sea, estas mujeres de las que nosotros vemos, no solo Junji, sino Nye, que es su hermana, pues vemos cómo están totalmente perdidas. Pues ellas nada más están metidas en esa estructura para cumplir su rol, ¿no? De mujeres que atienden a los hombres, ¿no? De estas mujeres. Y hablan de ellas que cocinan, que prepararon tales cosas y describen, ¿no? Ahí como toda esta parte de la alimentación, como ellas, pero eso es para lo que las quieren, ¿no? Justo lo que ahorita mencionaban, como estar inmersas en esta estructura machista y a la cual no le importa, ¿no? Pues sentir como seres humanos. Y justo esto que, como decía el profesor, lo del consumismo, y yo me ponía a pensar, pues sí, el consumismo de la carne, pero nos referimos al cuerpo femenino, ¿no? O sea, el cuerpo femenino es el que se cosifica, ¿no? Es el que abre los senos, es el que produce deseo. O sea, el cuerpo de los hombres no, ¿sí? Sino el cuerpo de la mujer es el que siempre está en este mercado, ¿no? En este, hay que consumirlo, es el producto, ¿no? Entonces sí me parece algo fuerte que vayamos como en estas dinámicas. Y algo que yo les decía a mis alumnos, no estamos hablando de una historia de hace 100 años, de hace 50 años, está hablando de una época contemporánea, ¿no? O sea, en esta en la que nos encontramos, y todavía vemos estos resquicios de este sistema que, pues, en el cual las mujeres o gran parte de las mujeres, pues seguimos en este tipo, ¿no? De estilo de vida y que pues pareciera perfectamente normal. Entonces, aunque hay dolor, ¿no? Aunque hay estas pérdidas, estos estados emocionales tan vulnerables, pues nadie se da cuenta, ¿no? A nadie le importa mientras la mujer siga cumpliendo su función, ¿no? Mientras siga haciendo la comida, mientras siga criando los hijos, mientras siga encargándose de las cosas de la casa, pues no pasa nada, ¿no? O sea, está bien, aunque ella internamente, pues está en un estado desolado, terrible. Entonces, a mí me genera mucho, y retomo pues lo que han comentado. Gracias.
Bien, pues yo voy a salir un poquito de esas interpretaciones que han mencionado. Y coincido con todas y cada una de ellas, por supuesto. Alguna vez, platicando con colegas formados en letras, me comentaban que para conocer más o menos el texto o saber ciertas condiciones o características propias de ese texto, es importante a veces leer un poco de la biografía del autor, autora. Eso nos va a dar un poco más una mirada amplia de qué es lo que hace dentro de su trabajo. Entonces, hablando de Han Kang, ella nace más o menos en los años 70 en Corea del Sur, allá por Seúl, y como bien lo mencionan mis compañeros, pues nace en una problemática muy similar socialmente en cuestiones similares a lo que es México. En qué sentido? En el sentido de que dentro de su cultura o su escritura, ella tiene libros o documentos de crítica social, de capitalismo, de consumismo y de empatía con los seres vivos. Antes de ser escritora, ella fue periodista, fue profesora de literatura en una escuela de Seúl y ahí es donde se empieza a redactar toda su manera de pensar, ¿no? Y entonces, por supuesto que yo también veo lo mismo que los compañeros aquí en la mesa y las participaciones de nuestros queridos alumnos. Además de eso, pues yo veo también mucha opresión, mucha represión, mucha crítica a esta cultura patriarcal y algo que me gustó y que yo lo veía como feminismo, pero hablaron de un término que se está utilizando últimamente, el apoyo a las mujeres entre las mujeres, la sororidad, ¿no? Y entonces habla dentro de esta lectura, sí crítica a la sociedad, sí crítica a esa cultura patriarcal, el consumismo, pero también habla de ese feminismo que obviamente está en nuestra sociedad también implícito, ¿no? Y entonces, yo llevando como todos esos elementos a mi participación, pues mi análisis se hace desde dos sentidos. Uno, de la parte de la libertad como individuos, y dos, yo sí, de la parte de esas moléculas bonitas que están en los alimentos. ¿Por qué? Pues te explicaré en algún momento a qué me refiero con ello, ¿no? Y que tiene que ver con la libertad. Nosotros sabemos que desde que nacemos, pues tenemos derechos humanos y son irrevocables. No podemos decir, este no me gusta, este lo dejo a un lado y este no lo quiero. O alguien me lo puede quitar, no, porque caería en una falta a las leyes de la Constitución, ¿no? Y entonces, pues hablando de la libertad, se nace con ella y es un derecho fundamental que permite a las personas conformar a su voluntad las decisiones siempre y cuando se respeten los derechos de las otras personas. O sea, yo me puedo conducir con total libertad siempre y cuando no le haga un daño a alguien más. Y creo que parte de esa libertad se ve reflejada en la decisión de Jong-ji, que decide consumir carne. ¿A partir de qué? De sueños, de cosas terroríficas que se le presentan en la mente. Y entonces, pues ella, su decisión ante la sociedad, ante sus principios, ante su decisión es, dejo de consumir carne, ¿no? ¿Y esto qué implica? Implica ir en contra de una sociedad, implica ir en contra de
una formación familiar, porque también dentro del libro menciona pues que la familia era asidua a consumir carne, le encantaba la carne y cortes y no sé qué y no sé qué tanto, pero era parte de lo que a esa familia le gustaba. Y entonces desde ahí empiezo yo, ¿qué tanto es una cuestión, decisión libre o es una cuestión de una decisión a partir de una en contra de la sociedad, ¿no? Entonces, pues yo desde ese enfoque quiero comentarles o lanzarles la pregunta. Y sí me enfoco a la cuestión del área médica, ¿no? Que es como yo estoy formado. ¿Quién de ustedes es vegetariano? Todos tenemos una alimentación de todos los grupos, ¿sí? Exactamente. ¿Sí? ¿Todos? ¿Todos? Ok. Vale. ¿Quién de ustedes ha tenido la iniciativa, así como la idea de cambiar su alimentación por ser vegetariano? ¿Alguien de ustedes? El maestro Josué. Lo menciona por salud. Ok. Ya no es tanto su voluntad y su libertad, pero de él está en el que decida sí o no. ¿Por qué pregunto esto? ¿Qué pasa desde la mirada social? Si yo veo a un adolescente, papá, mamá, nuestro primer círculo, papá, mamá, ¿saben qué? Les quiero decir algo, me voy a volver vegetariano. ¿Qué nos van a decir? Estamos locos. Fuerte. Estamos locos. Estamos locos. ¿Qué más? Que está mal. ¿De quién es la decisión? Del individuo. Sí. Sabemos que dentro de nuestra, pues, leyes, pues a partir de los 18 años es que tomamos decisiones propias. Antes pues, tenemos papá, mamá, tutor o alguien que nos representa, cuestiones legales, pero socialmente el convertirnos o salirnos de esos estándares estereotipos está mal visto, ¿no? Entonces, desde ahí, ¿qué tanto Han Kang hace esa reflexión o esa crítica a la sociedad? De que yo estoy cambiando algo que se encuentra establecido en esa sociedad. Cierto, vámonos a las cuestiones un poquito médicas o un poquito medioambientalistas, ecologistas, ¿no? A lo mejor desde el ámbito de Yogi, pues ella tiene una cultura ambientalista en donde dice, pues que el dejar de consumir carne va a reducir gases del efecto invernadero, el metano, hay menos muerte de vacas, menos sobreproducción, está el capitalismo, el consumismo, y entonces desde esa mirada, pues a lo mejor dice, pues voy a dejar de comer carne porque me interesa el mundo y el planeta, ¿no? Desde la mirada del maltrato animal, porque además de ser vegetariana, también dentro del texto menciona el veganismo. Dice, yo voy a dejar de consumir cualquier producto de origen animal, vestimenta, calzado, todo este tipo de cosas. Entonces empieza el respeto a los seres vivos, ¿no? Después, ahora sí va la parte de que, ¿qué tan bien o qué tan mal creen ustedes que está alimentada una persona vegetariana? ¿Bien o mal? ¿O qué tendría que pasar para que una persona vegetariana esté bien alimentada, bien nutrida, no tenga problemas de salud, tenga todas sus esferas biológicas, psicológicas, sociales, emocionales, la interrelación con las personas, todo equilibrado? ¿Qué tendría que pasar?
Fuerte, fuerte. Ser aceptado. Ser aceptado, ¿sí? ¿Qué más? En el ámbito o en la esfera social, ¿sí? ¿Correcto? Aspecto más de salud. Podría ser funcional hasta cierto punto. Sería más problemático. En primera instancia, los que comemos de todo, pues también sería la educación con la que comemos. Que, a ver, comerte una gordita de chicharrón no es lo mismo que comer bien. Claro. Gracias. Sí, correcto. Ok. Pero también está la importancia de la carne en el desarrollo de la comunidad. Todo lo que Ay, se cayó. Porque hace mucho leí que cuando el ser humano se desarrolló y se despegó de los otros seres vivos, en el momento en que el ser humano cocinó la carne, desarrolló proteínas e hizo que su cerebro fuera más inteligente que los demás seres vivos. Entonces también tiene una importancia dentro de nuestra cultura y dentro de del desarrollo humano. Evolutiva. Pero aquí también cuento algo. En el plantel 11 hay un maestro que no solamente es vegetariano, es el otro nivel, que nada más come semillas. Tiene más de 60 años, está muy delgado, está súper fuerte y súper sano. ¿Sí? Y yo creo que también es como hay cada lectura para cada edad, también hay cada régimen alimenticio para cada edad, ¿sí? Porque si a determinada edad dejamos de comer carne, volvemos más saludables. Ellos necesitan las gorditas. De mamut. Pero sí, la carne es muy importante en el desarrollo de la evolución del ser humano. Claro, correcto. Maestra, adelante. Bueno, la maestra. Buenas tardes a todos. Bueno, mira, yo desde el esquema de salud soy bióloga, entonces aquí yo creo que la decisión, sí es cierto, es de acuerdo a la libertad de cada persona, pero yo creo que tiene que ver, como menciona el profesor José, hay que tomar en cuenta las necesidades nutricionales de las diferentes etapas de desarrollo de los individuos. Entonces, obviamente que en las primeras etapas la diversidad de alimentos es fundamental, siempre y cuando conserves la proporción de esta, tanto por ciento de proteínas, de vegetales, de carbohidratos, de líquidos. O sea, si tú consideras esa distribución de acuerdo al porcentaje que requieren los individuos en las diferentes etapas, pues hay una gama muy amplia de alimentos. En las primeras etapas sí es requerimiento la proteína animal, fundamental para el desarrollo, como menciona, del cuerpo humano, el crecimiento en todas estas etapas. Yo les digo a mis estudiantes de salud, ustedes se creen ya bien grandes, bien altos, bien maduros, pero pequeño detalle. A los 18 años apenas están terminando su formación de crecimiento. Si hablamos de las jovencitas, 18 años terminan de crecer, significa que fisiológicamente están madurando ya como adultos. Pero los varones a los 21 terminan de crecer, ¿no? Entonces, en ese momento, por lo tanto, las proteínas, en este caso animales, en esa etapa son fundamentales. Posteriormente, en las distintas etapas, pues sí puede ser y es válido ser vegetariano, pero ya terminó y concluyó su etapa de desarrollo. Entonces, si van a ser vegetarianos después de que concluyan su desarrollo, pues adelante. Son decisiones de libertad, yo creo, siempre y cuando hay muchas vegetales que cumplen la proteína correspondiente y pues se puede sustituir por otras, ¿no? Otro tipo de alimentos. Pero yo creo que sí es fundamental dejar claro a los estudiantes que en la etapa de desarrollo y crecimiento, justamente para la formación del cerebro, la proteína animal es fundamental y no debe faltar. Entonces, hay que tomar en cuenta eso. Sí, muchísimas gracias. ¿Alguien más que quiera hacer un comentario? De este lado, por favor. Bueno, mi comentario es más acerca del libro que de esto de... Adelante, adelante.
Bueno, mi nombre es Alondra. Yo opino que todo lo que pasó la protagonista del PRO fue como un grito hacia pedir ayuda hacia sus padres, porque no es normal que una persona deje de comer carne por sueños o por cosas relativas a ellos, ¿no? Siento que su cambio de perspectiva pasó desde que se comieron al perro. ¿Por qué? Porque esto le deja como, ah, sí, como una huella psicológica en ella, un impacto en el que le da asco o repulsión comer carne, ¿no? Eh, También siento que en el momento que se aprovechan de ella fue porque vieron su vulnerabilidad hacia el no comer carne, porque pues está mal psicológicamente. También siento que el hermano o el que hizo lo de pintarla con vegetales, El el cuñado. cuñado, siento que lo hizo más como para aprovecharse de ella que sabía su situación y su hermano no hizo nada a pesar de saberlo porque se sintió culpable ya que ella no podía ayudar a su hermana como ella quisiera. Entonces, siento que todo eso como que causó un impacto en ella y a la larga le fue afectando y también sobre su esposo. Siento que ella buscaba como un refugio o una parte importante que tenemos de buscar aprobación de alguien más. ¿Por qué? Porque cuando una mujer, digamos, ya llega a una edad avanzada y no consigue pareja o no tiene esposo, se puede considerar hasta cierto punto una persona marginada por la sociedad. ¿Por qué? Porque no está cumpliendo su función como mujer, como lo dirían los demás, que es planchar, lavar, cuidar de niños y todo eso, ¿no? Entonces, siento que también eso es una parte machista más hacia las mujeres, pero también siento que eh, sentimos empatía también por la persona, por el personaje principal, el protagonista, porque creo que aquí casi varias de nosotros hemos pasado alguna cosa similar o parecida a esta, ¿no? Y creo que por eso cada lector tiene su punto de vista hacia el libro. Muchas gracias. Bien, bueno, pues nada más para ir aterrizando un poco la participación. Considero que es cierto los comentarios de la maestra y el maestro. El ser vegetariano se implica, más allá de una cuestión de libertad, un acompañamiento, ¿no? En el hecho de que, cierto, en la edad que ustedes se encuentran, que es la última etapa posiblemente de la adolescencia, dependiendo de la edad que ustedes tengan, tiene que ver mucho el hecho de que hay sustancias fundamentales como las proteínas, partículas más chiquititas llamados aminoácidos, que estos aminoácidos están altamente concentrados en productos de origen animal. Cierto que si vamos acompañados de especialistas, podrían hacer esas equivalencias y llevar esa buena alimentación hacia un éxito y no dejar esos elementos que ustedes o esas iniciativas que ustedes tienen. Pero siempre las decisiones tienen que ir acompañadas con al menos el apoyo de un especialista, ¿no? Y lo que menciona nuestra última participante, Alondra, es bastante claro el hecho de que el cuñado se aprovecha de cierta circunstancia o vulnerabilidad en la cual se encontraba George, ¿no? Y la familia, en lugar de brindarle un apoyo, de brindarle un acompañamiento, de llevarla a un especialista, lo que hace es, la obligo a comer. Y al obligarla a comer, pues va en contra de todo lo que Yoongi estaba poniendo como, háganme caso, estoy haciendo esto, ¿no? Entonces, ¿qué tanto la sociedad también nos violenta a las decisiones
que nosotros tenemos, ¿no? Entonces, sí, claro, incluso dentro de su ideología, en el capítulo 3, convertirse en una planta, en de dejar de comer cosas de origen animal y dejar de comer en lo absoluto. ¿Para qué? Para tratar de convertirse o mimetizarse en una planta. ¿Y qué lo va a llevar como consecuencia absoluta? A una muerte, ¿no? Entonces, dejo hasta ahí mi participación para cederle o queremos ser árboles, como dice nuestro curso. Muchas gracias. Fíjense, ahorita que en plan de broma decíamos qué triste no poder ser árboles, pero regreso al tema de si John Dee es una víctima pasiva o hay algo de rebeldía en ella. Si este libro tiene una postura feminista, y ahorita lo que quería comentarles es que tal vez no es rebelde, pero tiene actos que pueden ser interpretados como rebeldía, porque el hecho de renunciar a la carne, con todas las excepciones que ya dijimos en este momento, tiene por efecto que ella deje de tener los signos de la presa en el patriarcado. Ya no tengo pecho, ya no tengo caderas, mi cuerpo ya no es, digamos, el prototipo que puede ser consumido y perseguido por los hombres, ¿no? Que podría ser interpretado como un acto de rebeldía, aunque ella más bien lo está padeciendo. Y otro de ellos es, ahorita hablamos acerca de sus intenciones de querer convertirse en un árbol. Fíjense que es una intención muy bonita porque ella quiere dejar de comer carne para sobrevivir solamente de formas puras, de agua y de luz, que es precisamente de lo que viven o sea, digamos que es renuncio a toda forma de violencia, incluso a la forma de alimentarme, porque hay una parte en el libro en la que ella dice, bueno, sí, se comen la carne, pero ¿qué pasa con el alma de los seres, de los animales que nos estamos comiendo? También eso le provoca un conflicto. Entonces hay como varios signos en donde ella sigue siendo, tiene actos de rebeldía. El otro que me viene ahorita a la mente, es el último que les comento, es que al final de la novela, ella está platicando a su hermana que cuando se cortó las venas ahí en el hospital, que anduvo ahí como medio zombie caminando por el jardín y que su esposo se avergüenza de la persona en la que se ha convertido, le dice a su hermana, fíjate que ese momento fue en el que yo me sentí más cercana de regresar a la tierra y volver a nacer de cabeza. Fíjense que con esa frase hay completamente todo un desacuerdo, decir, el mundo así como está mal orientado. Hay que volver a nacer y nacer de cabeza para que el mundo sea algo en el que yo pueda vivir. Pero dado que es de la forma en la que estoy padeciéndolo, pues prefiero decir adiós. Entonces ahí sigue la pregunta, John Dee, ¿es rebelde o solo una víctima pasiva? Justo ahorita lo que está comentando el profesor, lo veíamos en clase con los alumnos. Yo también pensaba en esta situación. Ahí relata cuando Inge está recordando esta etapa de cuando ellas eran niñas, el carácter de Jeonji, ¿no? Justo ella fue más violentada por su papá, más maltratada porque era rebelde, ¿no? Porque ella no obedecía, a diferencia de Inge, que dice que ella era cobarde, que nunca se atrevió a hacer ahí en contra, fue una niña obediente, que siempre acató todo. Jeonji era una niña rebelde, ¿no? Inquieta, que no obedecía hacia lo que ella quería. Y entonces el ser de esa manera la llevó a recibir justamente esta violencia, este maltrato de parte de su papá, que esta es otra acotación, era un hombre que había estado en la guerra de Vietnam, ¿no? Que tenía, por las características que nos menciona ahí, pues un estrés postraumático, ¿no? Como cualquier persona que ha estado en una situación de esta naturaleza, y que, bueno, llega a descargarse a joven, ¿no? Pero entonces, al pasar el tiempo, pues vemos que esta violencia que fue ejercida sobre ella, pues sí tuvo un efecto, porque ella después su carácter se va moldeando, se va haciendo dócil, y justo cuando ella está con su esposo y todo, pues tiene esta característica, ¿no? De ser muy dócil, muy apacible, muy tranquila, y cuando empiezan a surgir estas situaciones en las que ella decide ya dejar la carne, empezar a tener estos actos de rebeldía,
pues vuelve a ser violentada como cuando fue niña, ¿no? O sea, su familia y su padre vuelve a golpearla, ¿no? Así como cuando ella era niña y recibió ese maltrato, este acto en que la forza, ¿no? Que le mete la comida en la boca y luego que la bocetea, ¿no? O sea, que le saca sangre, toda esta situación. Yo ahora, ahorita que mencionaba el maestro, estoy viendo eso, ¿no? O sea, sí, yo creo que también concuerdo que era un acto de rebeldía, pero justo su rebeldía pues, nunca fue, obviamente, que cualquier rebeldía nunca fue principista, aceptada, al contrario, ¿no? Ella siguió recibiendo esta violencia, incluso en este acto que ocurre con mi cuñado, pues esta es una forma bien violenta que, pues en la cual ella fue atacada, ¿no? Entonces, y lo vamos viendo, ¿no? Ella sigue sin querer comer en el hospital y la siguen violentando, ¿no? La siguen obligando, ella tiene que comer, le van a poner una sonda y sigue todo esto, es que tienes que vivir, es que eso ya, ¿no? Su hermana en un momento se da cuenta y dice, es que realmente te quieres morir, ¿no? Pero ella es justo esto, lo que mencionábamos, ¿no? Quiere morir, pero ella como ser humano, ella quiere dejar ese ser y convertirse en otra cosa, justo en este ser que no tiene vinculación con la violencia, ¿no? Que no tiene que ejercer un acto contra otro ser para vivir, como lo es un árbol, una planta, que recibe un factor externo de la naturaleza y que no tiene como nosotros, ¿no? Tenemos que violentar a alguien más para subsistir. Eso me parece importante. Perdón, ¿va a ser una participación, Carol? Como lo comentaba desde un principio, en el único momento en el que se nos acerca un poco más a la protagonista es mediante estos sueños, estos pasajes, estas pesadillas que ella tiene y que nos cuentan un poquito más cuál es la razón, el por qué deja de comer carne. A continuación, les voy a leer uno de estos pasajes que de Georgie, bueno, sí lo pronuncio. He soñado otra vez. Alguien mató a una persona, otro ocultó el crimen a la perfección. Pero me olvidé de todo cuando me desperté. ¿Habré sido yo la asesina? ¿O quizás fui la asesinada? Si yo fui la asesina, ¿a quién habré matado? Aquí tal vez era alguien muy cercano. O quizás fuiste tú el que me mató. Entonces, ¿quién habrá sido la persona que ocultó el crimen? Seguro que no éramos ni tú ni yo. Fue con una pala. Es lo único que recuerdo. La muerte sobrevino por un golpe en la cabeza, con una pala grande para cavar la tierra. Fue un impacto sordo. Sentí la vibración del aire en el instante en el que el hierro cayó sobre el cráneo. Recuerdo claramente la sombra esfumándose en la oscuridad. No es la primera vez que sueño eso. Lo he soñado infinidad de veces. Como cuando uno está ebrio y se acuerda de todas las veces que lo estuvo anteriormente. En mis sueños, yo recuerdo todos mis sueños anteriores, las innumerables veces que alguien mató a alguien. Es borroso, confuso, pero lo recuerdo todo con una sensación palpable de escalofriante realidad. Seguramente no lo puedes entender. Hace tiempo que me da miedo ver a alguien manejando el cuchillo sobre una tabla de cortar. Da lo mismo que sea mi hermana o mi madre. No puedo explicar la razón. Simplemente puedo decir que es una sensación que no soporto. Entonces trato de comportarme amablemente con esa persona. Pero en el sueño de ayer, la persona que fue asesinada, que cometió el asesinato, no fue ni mi madre ni mi hermana. Simplemente me ha quedado la sensación de algo espeluznante, sucio, terrible y cruel. Como si yo hubiera matado a alguien con mis propias manos o hubiera muerto a manos de otra persona. Es una sensación
sensación imposible de imaginar o se ha vivido antes. Es perentoria, frustrante, tibia. La sangre que aún no se ha enfriado. ¿Por qué será? Todo me parece desconocido, como si viera las cosas desde atrás, como si estuviera encerrada detrás de una puerta sin picaporte. No es eso. ¿Será que estuve allí desde el principio y me di cuenta de ello repentinamente? Está todo oscuro, todo está negro y manchado. Híjole, son las clases de teatro que tomé. Respondiéndole ya finalmente al maestro Josué de que si Yunji es una rebelde, yo creo que sí es una rebelde, porque con conciencia ella se está oponiendo a todo lo que pone el marido, la familia, la sociedad, y con conciencia ella se deja morir. Y también es una rebelde porque para mí ella tiene un problema mental y la locura es una rebeldía. Y nada más como un breviario cultural, aquí en México se instauró la Santa Inquisición durante la colonia, y los dos últimos seres humanos de la Inquisición que vivimos ahí, lo que ahora es la Suprema Corte, en ese espacio, ahí quemaban a los seres vivos que la Iglesia los identificaba como rebeldes. Y cuando la Iglesia, la Santa Inquisición, anunciaba que iba a haber un incineramiento, la gente se arreglaba e iba a ver, ¿no? Y los dos seres humanos que fueron quemados, los dos últimos seres humanos, fue un rebelde irlandés que vino a participar en la Guerra de Independencia y fue un santo que vivía en Chimalistán, un hombre, un ermitaño que se creía santo. Los dos, a su manera, eran rebeldes y les ofrecieron que se arrepintieran, no los quemaran vivos, nada más los buscaban, y no quisieron, ¿sí? Entonces ahí se juntaron la locura y la rebeldía. Y ¿qué más ejemplo que la locura es una rebeldía? Pues aquí continuando con este tema de la locura, a mí la verdad la novela me gustó mucho porque me da mucho para como fantasear y ver los hubieras, ¿no? Entonces, retomando lo que dice ahorita el maestro, en que esta parte de la locura es un poquito, pero la rebelión un poquito de locura y viceversa, pues si nos vamos al final del libro, la hermana de Johnny, pues también tiene por ahí un acto medio salvaje, ¿no? Cuando está tratando de ponerle la sodio a la voluntad de su hermana, pues que también los guardan, ¿no? Y terminan en ambulancia cada una y van rumbo a diferente hospital, ¿no? Entonces, ¿qué tanto o qué tal que esta pues locura que tenía la hermana, pues también tiene por ahí un factorcito genético y la hermana también va para allá, ¿no? O sea, finalmente si fueron criados bajo las mismas reglas, los mismos padres, tal vez en el momento en el que se separaron, pues fue cuando cada quien hizo su vida, ¿no? Pero pues finalmente trae todo el trasfondo familiar, social, cultural, y entonces pues tal vez una se reveló antes, ¿no? O cayó en la locura o en alguna cuestión psicológica o psiquiátrica antes que la otra, ¿no? Porque tal vez tuvo pues más valor o más fuerza o menos fuerza, y pues finalmente a la hermana la seguía anclando su hijo, ¿no? Digo, tal vez sí fue el marido, pero pues todavía dice que ella tenía que ver por su hermana y por su hijo. Entonces, ¿qué tal una parte por ahí de rebeldía o hay una parte genética en la que las dos tenían cierto grado de locura, nada más que una se evadió antes que la otra, ¿no? Muchas gracias. Bueno, vamos del otro lado. ¿Alguien más quiere compartir después de escucharnos, de escucharles a ustedes? ¿Alguna otra intervención? Eso, por allá. Si quieres hacer un poquito acá al frente para que salgas en la cámara, porque la tienes exactamente atrás.
Me llamo Alan y pues, yo les quería hacer una pregunta. Ahorita que usted dijo, qué triste ser un árbol. No ser un árbol. Para mí ¿qué simboliza para ustedes ser un árbol? Esa es mi pregunta. Todos. Bueno, usted. Para que no ande diciendo cosas. Bueno, por supuesto, la respuesta que tengo es la respuesta de la novela, ¿no? Como les decía, creo que John Dee busca la forma más pura de seguir viviendo en este mundo, que no incluya la violencia y la posesión, porque él se cuenta que en el segundo capítulo del que más hemos hablado, podríamos interpretarlo también como un capítulo de cómo es el deseo. ¿Cuál es el coste? ¿Cuánto nos cuesta desear o ser deseados? Y fíjense que el cuñado termina en la cárcel. Sí, ¿verdad? Sí pasa. El cuñado termina en la cárcel y bueno, yo aquí es la que paga peor. No sé si el desear o el ser deseado, pero el deseo en Occidente tiene que ver con poder devorar al otro. O sea, hay una intención de hacer que el otro se incorpore a mí. Y me parece que el contraste, o el deseo que se le opone al deseo occidental es el deseo oriental, donde precisamente lo que se trata es asesinar al deseo, precisamente porque el deseo tiene estos signos de violencia. Y cuando John Keel decide cómo puedo salir de esta cadena alimenticia, porque recuerden que al principio no fue al principio, estoy confundiendo con otra novela, pero no me acuerdo en qué capítulo, la mamá la está reprendiendo y le dice, si no comes carne, el mundo te devorará. Le está diciendo algo terrible, y con lo cual le dice, yo no quiero vivir en un mundo donde si yo no como carne, seré devorado. Y esa renuncia a devorar carne, a mí me parece que la forma más pura es, decía, el mundo vegetal, que no tiene esta violencia, o digamos que es el deseo oriental de los vegetales, y que además comer, sobrevivir de luz y de agua, o sea, lo repito, no sé si les cae como que eso suena muy bonito, son formas muy puras, y a lo mejor formas muy ideales, ¿no? Porque lo cierto es que, bueno, los animales necesitan nutrientes en las plantas de la tierra, ¿no? O sea, no es así de fácil, pero pienso que por eso yo elige ser eso. Además que el árbol, desde la concepción de ella, crece completamente al revés, ¿no? Dice, los árboles tienen las manos metidas en la tierra, no las patas como nosotros que andamos al revés. Y me parece que es lo más contrario que ella encuentra a la situación que la está llevando a esta caída, ¿no? Lo más contrario a lo animal, pues sonaría ahí muy lógico que es pues este mundo vegetal, ¿no? Por eso, y decíamos que triste que esas utopías, esas fantasías, esas ilusiones, como quieran llamarlo, pues no puedan realizarse, pero el que no puedan realizarse no significa que no puedan inspirarnos, como probablemente ella intentó hacer un imposible, que convirtió en un árbol y se murió, pero con ese acto de rebeldía nos enseña cómo está de cabeza el mundo, ¿no? Bien, maestro, sí. Otro breviario. La última vez que fui a Seúl, me compré un hippie. Y me dijo, yo amo tanto la naturaleza que me lo esa infracción con la naturaleza. Perfecto. No sé si alguien más desea tener otra intervención. No, ya están todos, ya recorrimos toda la vegetariana, no hay ningún rincón que digan, es injusto que no se haya hablado de esto, que yo leí que nadie más ha dicho. No, bueno, entonces todavía tenemos ya poquito tiempo, pues no sé, dejaría libremente algún comentario final que quieran decir los panelistas. Si no hay tamales. Último comentario, ya estamos cerrando la actividad. Pues creo que es una novela que ojalá y se den la oportunidad de leerla y releerla, que vean los programas, porque de verdad que nosotros hemos estado como continuamente opinando acerca de esta. La verdad es que van saliendo comentarios y
bueno, utopías y hubieras y analizamos cosas de diferente perspectiva y esta parte de la carne, o sea, del costo del poder, o sea, que tal vez en otras cuestiones, pues yo la verdad no había como analizado ese punto, ¿no? Entonces ya si le das ese contexto, pues ya te vas también a todo lo que va dejando, ¿no? No solo la carne. Cada quien, bueno, le va dando interpretación, trasfondo y hasta de repente te sientes empática con uno y de repente te sientes empático con otro. Yo al principio decía, bueno, es que la hermana es una santa, ¿no? Y ya después vas viendo y dices, bueno, pues es que tal vez no le quedaba de otra, no era tan santa, ¿no? Nada más era buena persona. Si así te vas viendo cada acto, ¿no? Al principio decías el cuñado, bueno, un artista, y ya después decía el maldito, ¿no? Se pasó de listo. Y así cada vez que lo vas leyendo vas encontrando una nueva manera, los papás, no, vamos, pues ves que, o cada vez que la lees, vas encontrando pues nuevas opciones de interpretación. Tal vez en algunos puntos nos mantenemos, me mantengo, sigo pensando que pues, es el reflejo de una sociedad machista, ¿no? También, bueno, ahora que comentó el profesor esta parte de la sororidad, pues también es ahí sí, tal vez no. Pero pues creo que eso es lo enriquecedor de textos como este y que se pueda abrir un debate y que cada quien bueno, le dé la idea que, o la interpretación de acuerdo a lo que va viviendo o en lo que, pues, y hasta esta parte en la que la imaginación nos va mostrando, tal vez nos describen a la protagonista delgada, bueno, como dice Mario, sin chiste y nada, pero bueno, ya después cuando te la describe el cuñado, dices, bueno, al contrario, ¿no? O sea, seguro es una belleza oriental, ¿no? Entonces, pues ahí te da como para dejar volar tu imaginación. Si tienes la oportunidad, léala completa, ¿no? Vuélvanla a leer. La verdad es que sí es un texto bien enriquecedor. No hay pan, no ganó pues, el premio Nobel, ¿no? Entonces, pues dense la oportunidad de leerla. Tiene otras novelas, pero bueno, ya discutimos que bueno, creo que varios coincidimos que nos gusta más la vegetariana sobre la clase de griego, ¿no? Pues muchísimas gracias por la invitación. Gracias por su participación. Gracias, buenas tardes. A nombre de nuestro director, el maestro Rómulo Javier Amador, les vamos a entregar unas constancias por su participación. Les damos pues las gracias a todos y a todas ustedes por haber venido. Y a todos chicos y chicas, pues qué bueno que están aquí, que se hayan pasado un excelente tiempo a través de la cultura, a través de la lectura. Sí. A mí como buen lector, ahorita que expresó la compañera su lectura, la verdad sí me estremeció porque a mí me encanta el libro de Dostoyevsky, Crimen y Castigo. Si tienen la oportunidad de leerlo, esto es lo que produce esa lectura, ese miedo, ese temor de que si estoy muerto, que si maté a alguien, me dice, o sea, es algo estremecedor. Entonces yo les recomiendo que sí que lean. Y pues les agradezco mucho aquí a las maestras y a los maestros por haber venido. Y vamos a hacer los siguientes reconocimientos aquí, a los presentes. A la maestra Berenice Ríos Castillo. Maestra Carol Sánchez Hernández. Es muy interesante eso lo que dijo de la institución. Y antes ahora, también el maestro que está aquí con nosotros. Gracias por su participación. Maestro José David Sánchez. A la maestra Rosalba Santana López. Pero muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a todo el equipo de la UNAM, el Politécnico y de nuestra casa de estudios del Colegio de Bachilleres, y pues por su atención y todo lo que nos comentaron. Muchas gracias. Gracias.
Bueno, entonces vamos a cerrar. Si ya no hay ningún comentario de la mesa ni de los invitados, pues simplemente pues, les damos las gracias. Les recordamos pues este programa que ahora ha tomado la forma itinerante de los bibliotecarios y las bibliotecarias de Babel. Es un programa que surge en la pandemia con la necesidad de hacer que nuestros alumnos prendieran sus cámaras en esa época pandémica. Regresamos a clases y nos quedamos con este programa que ahora, pues como parte de las acciones de la Comisión Interinstitucional de Lucha contra la Violencia, pues nos ha hecho que visitemos nuestros planteles hermanos, como decía, el Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos número 2, Miguel Bernal, luego el CCH Naucalpan, y estamos cerrando aquí en el Bachilleres número 5 con nuestro programa. Esperamos seguir teniendo estas visitas, hacemos ahí el comercial de invitación, que después de los bibliotecarios de Babel viene el concurso de matemáticas entre estos tres planteles, que no es tanto, pues un concurso de a ver quién tiene más habilidades, sino es un intercambio fraterno, y a ver si las matemáticas nos pueden unir también como lo hacen los libros. Y bueno, pues agradezco, por supuesto, a nuestros directores de los planteles hermanos, el maestro José Luis Morales Gaspar, de Boca 2, ya lo mencionaron, lo conocen ustedes, Rómulo Javier Amador López, y a nuestro director de CCH Naucalpan, el maestro Ishaba Quintana Alcano. Pues en nombre de ellos les agradecemos y nos despedimos, y pues nos vemos la próxima vez que nos llegue la hora de leer. Muchas gracias.